El vuelo de la libertad. Lázaro Parcal había nacido en una de las cunas más pobres en el cinturón de miseria que se extendía en el este de la ciudad. Fue un hijo bastardo, porque la madre que lo parió nunca supo quién le había preñado. Y ante un nuevo problema, como lo es un recién nacido para una mujer libertina, la mejor solución que encontró fue la de entregarlo a una casa de cuna. Pobre pero constante, ahí le fue otorgada la educación a la que todo hombre tiene derecho, y trató de aprovechar el conocimiento lo mejor posible. Creo que fue durante su adolescencia cuando se encontró con la metafísica aristotélica, con la trascendencia tomista y con el individualismo existencialista de Nietzsche. Y por si fuera poco, también la influencia de ciertas conversaciones entre los profesores, que pertenecían algunos de ellos a las logias masónicas de la comunidad, terminaron de fijar en él lo que con el tiempo se convertiría en una obsesión progresiva, lo que hay más allá de la carne. Pero cuando entró a sus 20 años, creía firmemente que el hombre tarde o temprano alcanzaría la libertad total, la libertad suprema, esa que regocija las fibras más íntimas del ser. Tal vez era lo más miserable de su persona, de su ser y de su espíritu lo que lo hacía soñar tanto con la libertad. El pobre no alcanzaba de estatura ni siquiera el 1,60 m, y sus extremidades tenían un repelente aspecto de miembros de enano, lo que causaba un morbo corrosivo a quien lo veía. Tenía un cenizo y oscuro color de piel, que solo se le disolvía en la palma de las manos, y sus facciones la gente se asombraba en cuanto chocaban con su rostro, sintiendo algo de incomodidad. Para tener un buen empleo tuvo que sufrir la pena negra de la humillante vida, y para cuando logró conseguirlo, se sumió en una inquebrantable introversión, un verdadero aislamiento de su realidad, prácticamente de todo lo que lo rodeaba. Hacía su trabajo casi de manera mecánica. No hablaba si no era necesario. Eso sí, realizaba su labor de manera ordenada, puntual y limpia, por lo que sus defectos parecían vedarse al menos por un momento. Pero mientras se pasaba las horas enclaustrado en aquellas 4 paredes, removiéndose entre papeles y más papeles, el hombre en realidad tenía en su mente otro lugar. Era un lugar mucho más remoto e inalcanzable para cualquiera, en una ladera que está más allá de los sueños y a la que no se llega si no es con el profundo deseo de abandonar la realidad. Cuando se supo lo de su matrimonio, no se hizo esperar el comentario socarrón y malintencionado acerca de la solidez y perpetuidad de aquella unión, ya que Lázaro no era un hombre de hogar, e incluso se especulaba si en verdad era un hombre. Se pensó que el pobre infeliz tal vez cambiaría con su nueva vida, pero fue en esas fechas cuando cayeron en sus manos 2 libros que influirían definitivamente en su destino. Uno era un manual práctico de autohipnotismo, escrito por un tal doctor von Schuss. El otro, titulado Método de Control Mental Silva, de la autoría del mismo nombre. Esos 2 volúmenes robaron por completo la atención y el entusiasmo del pobre Lázaro. Y como es lógico y deducible, su matrimonio duró poco, solo meses. El contrato conyugal se disolvió de la manera más cruel y vergonzosa, ya que él encontró a su mujer en pleno coito con un compañero de oficina. La caída que siguió al hecho fue tal que tuvo que ausentarse del trabajo por espacio de 2 meses, tiempo en el que se sumió en la más terrible y peor de las depresiones. Entonces, como nunca antes, volvió a añorar lo sagrado, lo incomprensible, eso que él llamaba la libertad del espíritu. El hombre lloró tanto como un niño frustrado, lleno de dudas y temores, y fue ahí cuando acarició la idea lóbrega de recurrir al suicidio. Pero sus convicciones y sobre todo la falta de valor le hizo desistir de tal idea. Eso lo enterró más aún en esa crisis existencial.
sumiéndose en la penumbra, agazapado en su cama sucia, sin asearse y semidesnudo en el más frío rincón de la casa. Fue entonces cuando pensó en el escape artificial al que se recurrían desde los tiempos bíblicos, la autohipnosis. Nunca antes lo había intentado, pero en aquella ocasión estaba dispuesto a usar todo su deseo, todo lo que le quedaba para lograrlo. Se recostó sobre el piso helado, con todos los miembros de su cuerpo dispuestos al experimento. Luego comenzó a respirar con cierto ritmo. No le costó trabajo alcanzar el relajamiento. Fijó sus ojos hinchados y cristalinos en una mancha deforme que estaba en el techo. La miró fijamente, forzando los ojos hacia arriba, fatigando los músculos oculares. El latir titubeante de su corazón le fue conduciendo por un sendero nunca antes explorado. Con pasos cortos se fue alejando de aquella habitación oscura, de aquel cuerpo miserable y de esa vida tosca e injusta. Quedó inerte, sumido en un torbellino de sensaciones nuevas y mucho más placenteras que las que había conocido durante su vida. Su espíritu se ancló en un letargo soporífero y placentero, ese no regido por las leyes de la lógica ni de la forma de las ideas. Se gobernaba solo por un mundo de imágenes oníricas y sensaciones artificiales. Y así, por vez primera, se sintió satisfecho de vivir. Pero aquel estado alucinante de tranquilidad envidiable solo duró unas cuantas horas, pues la realidad le volvió a sacudir con un cinismo y una violencia descarada que lo hizo derramar lágrimas silenciosas. Ahora su situación era peor, mucho peor, pues había conocido algo que le reconfortaba y le hacía sentir bien. Así que en los días siguientes volvió a intentar repetir la experiencia, pero solo contadas veces lo logró. Renovaba sus ánimos y fuerzas para continuar su existencia, eso sí. En el libro de Silva se mencionaba algo de lo que él ya tenía conocimiento. Se hablaba de un viaje, de una especie de abandono del cuerpo por el espíritu, algo llamado viaje astral, por ser el alma la que deja el cuerpo físico para desplazarse por el espacio, por el tiempo. Ya se decía que a principios del siglo, un tal Ed Morel, que había estado preso en la pavorosa cárcel de San Quintín, donde era sometido a las más crueles torturas, lograba escapar de su martirio por medio de lo que se denominaba dentro de los círculos de estudios parapsicológicos como desdoblamiento astral. Verdad o mentira, pero el hombre lograba soportar aquellos tormentos que incluían la asfixia y la inmovilización total de manera como si fuera una mortaja humana. Cuando abandonó el reclusorio, escribió un libro donde daba a conocer sus fantásticas experiencias, aunque muchos dicen que el vuelo astral es solo una sublime fantasía. Hay otros que aseguran, es verdad, el alma abandona el cuerpo momentáneamente para entregarse a un recorrido por las regiones del espacio-tiempo. Yo no tengo una explicación concreta sobre el fenómeno, pero puedo decir que es real, que en verdad existe y que es una experiencia que debería permanecer vedada para muchos. El que experimentaba dicho viaje vivía la más sublime de las sensaciones de paz, libertad y plenitud. Así que, si Lázaro había ya podido efectuar ejercicios de autohipnosis con éxito, tal vez también podría realizar el desdoblamiento astral. Si lo lograba, eso sería algo de lo que tanto añoraba y además podría procurar que durara el mayor tiempo posible. Tiró una sábana sucia al piso, se desnudó y se recostó con todos sus miembros extendidos. Fue relajando cada músculo de su persona, los dedos de los pies, las pantorrillas, los muslos, el abdomen, el pecho y todo lo demás. Era una aventura que comenzaba para él. La concentración se agudizó a un grado suprahumano. Una nebulosa negra se abrió en su mente. Era una extraña y lívida sensación nunca antes percibida que tocaba las fibras más endebles de su atormentado espíritu. Lentamente, muy lentamente, se fue alejando de la absurda realidad que siempre le rodeaba.
Su alma comenzó a despertar de aquel letargo oscuro en el que había permanecido inerte. Entonces, su alma viajó por lugares nunca antes explorados del vasto universo. Vivió y acarició la sutil sensación de volar como la más libre de las aves y como el más ligero de todos los átomos. Vio cosas nunca antes vistas. Sintió lo que nunca antes en su vida terrena había sentido y por primera vez palpó lo que tanto añoraba su espíritu idealista, la libertad. Sin saber ciertamente cómo, emprendió el regreso a su caja de carne y hueso, desplazándose sobre el éter a velocidades irracionales y verdaderamente cósmicas. Dio tremendo respingo y botó sobre el piso. El sol tibio comenzaba a meterse por la ventana. Absorto, se quedó ahí por varios minutos, deliberando entre la posibilidad de haber logrado el viaje astral o el haber sido víctima del engaño de un cruel sueño. Pero aquella sensación tan vívida, tan única, continuaba pegada a él, muy en el interior de su alma. Decidió entonces ahí mismo volver a sacar el alma de su cuerpo para vagar por regiones inefables, sobre estepas solitarias y mesetas desconocidas de lugares remotos. Si ya su vida era mediocre, ahora era también vacía y falsa, siempre con ese pensamiento de aquella hermosa vivencia. Mientras que su cuerpo soportaba el maltrato, la humillación y todo lo demás que se acarreaba el tener una naturaleza como la que tenía el pobre Lázaro. Un infortunado día, al salir de la oficina, se tropezó con ella, con la esposa, porque todavía lo era, ya que nunca se separaron legalmente. No fue tanto el encuentro con ella lo que lo derrumbó, fue encontrarse con el estado en que estaba la mujer. Así es, estaba embarazada ya del otro tipo. Fue eso lo que hizo que el hombre recordara lo miserable de su existencia y lo decadente de su hueca vida. El resto de aquel día, el pobre se quedó como idiota. Por la tarde lo encontré escondido en un rincón oscuro de un bar. Me dio lástima, así que me decidí a acercarme para invitarle unos tragos, lo cual no aceptó. Me habló como si delirara. Me decía que aquella misma noche necesitaba escapar, viajar al último lugar del universo. Así continuó hablando por un buen rato. Luego salió del bar con pasos vacilantes, aunque no estaba ebrio. Lo que ocurrió después de aquello, nadie lo sabe. Nadie lo supo ni lo va a saber nunca. Todo lo que les he contado hasta ahora me lo contó el propio Lázaro Parcar. Pero lo que a continuación voy a revelar son solamente suposiciones, especulaciones y teorías alocadas de un servidor. No hay forma de comprobarlas, pero yo creo que son reales. 3 días después de aquel encuentro en el bar, Lázaro fue descubierto muerto, tendido en el piso de su departamento, completamente desnudo, y aunque se creía que tenía más de 72 horas de haber fallecido, el cuerpo no presentaba el más mínimo indicio de corrupción. Su funeral e inhumación fue solventada por la viuda, que pese a todo, no negó su responsabilidad en ese momento. Los médicos forenses nunca lograron precisar con claridad qué fue lo que mató a Lázaro. Algunos decían que un infarto, un derrame cerebral, una asfixia, una sobredosis de droga. Pero en realidad es que nunca se supo, y en el acta de defunción se asentó causa desconocida. Pero lo verdaderamente pavoroso aún no ocurría. El respeto al cuerpo del infortunado fue perturbado tiempo después, porque la viuda había sepultado a Lázaro vestido con su traje favorito, uno de color azul oscuro. Pero en el bolsillo del saco estaban ciertos documentos del seguro de vida y otros papeles de importancia, que si no eran presentados de manera puntual, una jugosa cantidad de dinero y otros bienes no se le otorgarían a la viuda. Así que no habiendo otra solución, el cadáver del desafortunado tipo fue exhumado 2 meses después de que lo había cubierto la tierra. Cuando se abrió el ataúd, todos los presentes quedamos sumidos en el más atroz de los horrores. Allí estaba Lázaro, pero no se encontraba como lo habían dejado. El forro del féretro estaba rasgado,
El cuerpo estaba boca abajo y los dedos de las manos estaban ensangrentados y tétricamente crispados. El pensar que fue sepultado vivo era una locura, pues como ya he mencionado, el cadáver fue sometido a la necropsia de ley. Pero entonces, ¿qué era lo que había ocurrido ahí? En ese momento recordé todas aquellas historias que él mismo me había contado, aquellas sobre los alucinantes viajes astrales, y por un momento cavilé una lúgubre teoría que me llenó de extraños terrores. Pensé, si el infeliz Lázaro había logrado hacer ese deseado viaje y durar en él mucho, mucho tiempo, tal vez más de 72 horas, y luego emprender su regreso, volver a su cuerpo, pero a su regreso solo encontraría unos despojos humanos metidos en un cajón a 3 metros bajo tierra. No quise pensar más en aquello que me aterrorizaba. Me callé mis propias teorías y por un segundo supuse que Lázaro, al fin, había logrado llegar al lugar que tanto deseaba, al lugar donde se encuentra la libertad suprema y que todos nosotros llamamos muerte.